Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 639 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy no era religión, era la verdad. Después de recorrer religiones, filosofías y espiritualidades, Oriol Jara llegó a una conclusión incómoda y liberadora. No es el hombre llegando a Dios, es Dios viniendo al hombre. Escuchá por qué. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Mi historia es... Sí, no sé si empieza. Yo soy una persona que no es nacido ni crecido en un entorno creyente. Sí, cristiano. Cristiano ni creyente de ninguna religión específica. De hecho, he tenido relación con gente de mi alrededor que ha sido atea o simplemente despreocupada de la religión durante mi infancia, mi adolescencia. Bueno, como en la mayoría de familias, la religión es algo que en algunos casos es algo tradicional y en la mayoría de casos no es ni siquiera una cosa que se tenga en consideración. Y entonces yo tengo he tenido un entorno en el que no se me ha condicionado nunca en una dirección u otra, religiosamente. Religiosamente. Solo en el colegio, cuando iban al colegio. Bueno, era un colegio público. Lo único que se aprendía, ¿no? Allí, que daban la clase de religión. Sí, pero yo ni eso, porque Ni eso. Iba a un colegio público y nunca... Un colegio público muy bueno, pero que no la religión no era un... Y no me estoy quejando, al contrario, creo que a la larga ha sido una bendición para mí. Y mi historia es que todo el camino que me lleva a mí a Cristo es un camino en el que yo no tengo ningún condicionamiento religioso de ningún tipo. No es que yo llegue a Jesús porque tengo un entorno, sí, o porque alguien me haya convencido de pequeño, porque yo haya aprendido que hay ciertas cosas que se tienen que hacer, que Jesús es una persona que nunca he recibido ni ese conocimiento, ni esa influencia, ni en absoluto, nada. De hecho, cuando yo llego a una cierta edad, después del instituto, entre el instituto y la universidad, llego a una cierta edad en la que yo empiezo a buscar quién es Dios, que es una pregunta muy importante. Y la mayoría de gente adora a cosas y sigue a cosas de manera religiosa, pero muchas veces no conocemos a Dios. Y yo lo que hago en cierto momento es preguntarme, bueno, ¿quién es Dios? ¿Te entró la inquietud de conocer al Dios creador? A Dios, o a sí, Dios, sí. simplemente a Dios. O a los dioses. Sí. Es decir, yo no tenía ningún camino preestablecido. Sí. ¿No? Yo estaba buscando el camino. Sí. ¿Vale? Por eso lo digo. Y entonces yo pasé por distintas historias religiosas y corrientes e incluso espiritualidades diversas. De manera más o menos larga y más o menos constante. ¿De acuerdo? Entonces yo paso por distintas religiones, por distintos caminos, por el judaísmo bastante tiempo, muy interesado, muy apasionado, realmente implicado. Me interesó el Islam, conocí cosas del budismo. Es decir, transité, en algunos caminos estuve más tiempo que en otros, pero transité por espiritualidades.
Fuiste conociendo diversidad de, Sí, ¿no? como practicante. Como practicante, ¿no? Y además con un impulso prácticamente sobrenatural. Yo me sentía a veces como estar muy metido en una religión y pensando como, caray, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tengo este interés? ¿Cómo se dice? Complicidad, ¿no? Con esa religión. Sí, interés genuino. Interés, Y yo en perspectiva veo que es parte del camino, ¿eh? Que me ha llevado hasta aquí. Entonces, la verdad es que había muchas cosas que no me encajaban de las distintas religiones por las que pasé. Y en general pasaba una cosa que me hizo cambiar mi perspectiva de manera clarísima. Seguramente pasaron dos cosas. La primera es que me di cuenta de que todas las religiones funcionan con una misma dinámica. Todas las religiones por las que yo pasé, no hablo de oído, ¿no? Sino que yo pasé por ellas y vi una cosa, sentí una cosa que después de mi conversión a Cristo interpreté y entendí. Y esa cosa que yo veía es que todas las religiones por las que pasé, todas ellas, tenían la misma dinámica de relación con Dios. Y yo realmente estaba buscando a Dios, ¿eh? Era como, no sé si es Vishnu o no sé si es Allah, no sé quién es, quiero saber quién es. Y todas las religiones tenían la misma dinámica, que es una dinámica religiosa desde la antigüedad que servía para Allah y para Zeus y para Enlil y Baal, que es la relación o la dinámica de tú haz cosas, ¿no? Aprende ciertas cosas, practica ciertos ritos, haz cosas de manera mágica y de esta manera conseguirás ser suficientemente puro para estar con Dios. Ejemplos. En el hinduismo yo supe en ese momento que yo debía morir y reencarnarme infinitamente hasta que yo fuera tan perfecto que Dios me acoge. ¿Vale? Vaya camino, ¿no? Bueno, son todo el camino de todas, ¿eh? Sí, el sí, Islam sí. Tienes que hacer ciertas cosas que son impecables, son esas cosas. Si no son esas cosas, estás destituido. En el judaísmo, supongo que ya lo sabéis, hay 613 mandamientos teóricamente. Si no cumplimos 10, ¿cómo cumplir 600? Bueno, pero además, lo que dice Pablo, ¿no? Si incumples uno, los incumples todos. Sí. No, por lo tanto. Pero ese es el camino. Es broma, y cuando en las conferencias hablo de los 613, es una broma, pero es verdad. Si fallas en uno, de acuerdo, tienes que trabajar con tu propio camino para unirte a Dios. En el budismo pasa lo mismo, tienes que aislarte, tienes que separarte, tienes que trabajar la disociación con el cuerpo y con los deseos, y entonces a lo mejor te purificas suficiente para que Dios te acoja, porque todas las religiones históricamente han entendido que Dios estaba ahí y nosotros aquí, ¿vale? Y con lo cual llegar ahí era muy difícil. Mi tesis es que todas las religiones te dan caminos que tú puedes hacer con tus propios esfuerzos y que son un cul-de-sac, son un dead end. No te llevan a Dios porque no pueden. Lo que a mí me petó la cabeza en su momento es conocer quién fue Jesús. ¿Vale? Claro, eso era una nota discordante Sí. en lo que tú estabas pensando, Sí. ¿no? Porque tú seguías a un Dios, Bueno, pero no a su hijo. A Jesús me refiero. Y voy a ser polémico, pero todas las religiones que yo conocí tenían el mismo discurso que la serpiente de Génesis 3. Todas las religiones que conocí tenían el mismo discurso. Y el engaño, ¿no? Bueno, el De la decir, serpiente. si tú trabajas suficiente por tus propios esfuerzos, podrás ser como Dios. Como Dios. ¿No? Ese fue el engaño ese es el camino. principal, sí. De hecho, los dos grandes objetivos, por ejemplo, del hinduismo,
son ser como Dios por tus propios esfuerzos, literalmente, que es el engaño de Génesis 3, ¿no? Que es como si tú te aíslas de Dios, si tú eliges lo que tú quieres, serás como Dios, le dice la serpiente, es literal. Y entonces cuando descubrí, es decir, yo soy guionista, yo he trabajado en el Polonia, en el Cracovia, con Buenafuente, yo me he dedicado a la tele muchos años y soy escritor. Y la absoluta originalidad, creatividad, sabiduría de Dios, reconciliándonos con Él a través de hacer pagar nuestra pena en su Hijo, es increíble. Es increíble a un nivel que hizo que me planteara realmente que estaba ante una cosa que no era una religión, que también, sino que era de verdad Dios relacionándose con nosotros. Es muy distinto una religión que escribe el Bhagavad Gita o el Mahabharata, que son libros escritos por personas con fantasía para explicar una teórica verdad teológica. Eso es una cosa, y de repente me encontré con una persona que podía saber el año en que había nacido, el sitio geográfico donde había nacido, la gente con la que se había relacionado, y que era Dios encarnado para salvarnos, para reconciliarnos de una manera que ninguna religión podía ofrecernos. Porque yo pienso que cuando hablamos de religión, la religión la hacemos nosotros, los hombres, porque ponemos las normas y ponemos los caminos que se tienen que ir a Dios, pero cuando hablamos de Jesús es diferente. No la ponen los hombres, la pone Dios. Sí. ¿Cómo llegar a Él? Sí, es antihumanista. Sí. Esto me hace mucha gracia porque el humanismo es esta idea de bueno, me voy a apartar un poco del tema, pero lo que realmente vi era que era una historia, no era una historia, era una persona concreta que había venido a nosotros, a cada una de las personas, para vincularse a nosotros. Cuando entendí, porque yo conocía el Antiguo Testamento, no lo conocía como un académico, pero lo había leído, ¿vale? Entonces, después de leer el Antiguo Testamento, cuando llegué al Evangelio, me gustaría que la gente sintiera el shock que supone haber leído el Antiguo Testamento durante 2-3 años y de repente que alguien le ofrezca el Nuevo Testamento sin haberlo leído. Porque el shock es tan grande, es decir, a veces se nos escapa que Jesús es un cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento. Sí, porque había muchos años antes, y ya se hablaba siglos. de él. Sí, se hablaba de él y de lo que iba a hacer. Y además se hablaba de él, es decir, el salmo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es increíble. Es increíble. Incluso menciona, creo que los toros de Basán, que son figuras sobrenaturales. Sí. Bueno, es igual. El shock que me produjo, la diferencia entre las religiones que yo conocía y Cristo, lo que significaba Cristo para mí, fue un impacto muy grande. Y yo decidí que debía ser cristiano porque era la verdad. ¿De acuerdo? Pero yo no me había convertido, como entendemos nosotros como cristianos la conversión. Yo no había sido regenerado, ni había gozado del arrepentimiento y de una fe que salva. Sí, pero ya se veía allí el camino de Dios que te iba exactamente para... Exactamente. Por eso siempre digo como... hoy le estaba hablando de Jesús a un grupo de compañeros que estábamos comiendo y ha salido el tema y hemos estado como 1 hora hablando de esto. Yo nunca sé Dios cómo va a usarnos, ¿no? Nunca lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, como hay gente en mi camino que seguramente me llevó, con una frase a veces,
con un libro, Seguro que sí. para que Dios operara. Sí. Y sí que hay un momento que no es nada espectacular, ¿eh? No es como un momento de decir como, no, es que pasaba esto, o vio... Simplemente hay un momento donde todo aquello que yo intelectualmente había entendido que era verdad, se hace verdad en mi corazón. Esto lo sabemos, lo entendemos nosotros como cristianos. De Sí, repente, como cristiano, sí. claro, por eso digo, de repente Jesús es la verdad. Y además es muy importante que sea la verdad, porque Jesús dice, ¿cuál es el camino? Yo soy el camino. Y además, La verdad. la verdad y la vida. En la vida. Y es muy importante el tema de la verdad, porque yo no buscaba un calmante espiritual. Yo buscaba calmantes en otras cosas de la vida, ¿eh? Que te llevan siempre a hacer cosas malas, no cometer errores, no hacer cosas malas para la gente de tu alrededor, para ti mismo. Esos son calmantes. Y a veces calmantes espirituales. Pero yo no buscaba un calmante espiritual. Yo no buscaba como, mira, la rutina del yoga es útil, te relaja, ¿no? Yo buscaba la verdad. Y hoy en día está fatal visto la verdad. Es como, no, la verdad no es, todo depende de la perspectiva, ¿no? Claro. Y qué cosa más bonita y más emocionante para mí que leer que Jesús dice, los que son de la verdad vienen a mí. Yo he venido a buscar los que son de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad viene. Y Pilatos le dice, a veces en las conferencias lo menciono, ¿no? Pilatos le dice, aquí en Juan 18 le dice Pilatos, ¿qué es la verdad? No se enteraba Pilato. No se enteraba, pero... Pero lo tenía no, delante, ¿eh? Sí, pero no es que no se enterara solo. Y no quiero corregirte ni mucho menos. No se enteraba. No. Pero el tema es que es la pregunta que hace la gente hoy en día. ¿Qué es la verdad? Tú sal y di, un hombre es aquel que nace con órganos genitales masculinos, ¿no? Aparentemente es una verdad, pero ya no es una verdad. Ahora ya no está. Vale, eso quiero decir. La verdad está en cuestión. Y entonces Jesús no dice como, está bien creer en Dios. Y yo os doy unas pautas para creer en Dios. No. Jesús viene y dice, no, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Para ir a Dios tienes que pasar por ahí. Exactamente. Entonces, cuando yo, gracias a Dios, entendí esa verdad, lo que sucede automáticamente es arrepentimiento. Yo siempre digo cuando hablamos de... Es decir, Dios no que hay otro como malentendido. Dios no simplemente dice como, bueno, no, me olvido. Sí, No es como... pasa nada. No es como, esto tiene un precio. Y todas tiene las cosas que hacemos tiene un precio gravísimo. Porque tú sabes que tiene un precio, ¿no? No digo tú, digo... No. Todos sabemos que tiene un precio. Y alguien tiene que cargar ese precio. Alguien tiene que pagar ese precio. La locura para los gentiles, ¿no? Y el escándalo para los judíos, ¿no era? Los judíos, sí. Es que lo carga en su hijo. Es decir, no es que no se pague tu precio, es que lo paga en su propio hijo. Claro, para mí es muy impactante. Es honestamente impactante, no es una... Porque, perdona que te... No, que te por corte, favor. Porque después de ver tantas religiones, digamos, humanas, ¿no? Te chocas con algo que no es humano. Exactamente, es exactamente eso. Y entonces tú dices, bueno, ¿pero esto? Como el maná, ¿no? ¿Esto qué es, no? Es exactamente eso. Y tú ves, mira, me está poniendo los pelos de punta. Sí, solo por es que pensarlo, es exactamente eso. Porque dices, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Es exactamente eso. Y es tan reconfortante, tan bonito, tan importante que tienes que decírselo a la gente. Es decir, es que es una cosa muy grande. Pienso muchas veces en la persona que encuentra un tesoro en su campo y lo vende todo, compra el campo, ¿no? Porque cuando encuentras esto, es como... Lo quieres para ti.
yo lo quiero para todos. Bueno, porque pero primero lo quieres para ti. porque Después yo lo dices, que- bueno, esto lo tengo que claro. compartir con todos. yo lo que pienso, cuando me encontré con esto, lo que pensé es como, la gente sabe esto. ¿Sabes? Esta inocencia, este punto inocente de pensar desde un punto de vista muy infantil, de la gente sabe quién es Jesús. Es que la gente, si supiera esto, se daría cabezazos contra la pared. No saben qué está pasando. ¿Por qué? Primero porque no tenemos concepto de los separados que estamos de Dios. Sí, no se vive con esa realidad. Ese es el primer paso. Mm. Si tú piensas como, bueno, yo estoy bien y hago las cosas bien, eso es un gran engaño. Y entonces, si tú no sientes la necesidad de un Salvador, es un problema grave. Para mí, la regeneración, para mí fue en parte eso. Fue como conciencia de quién eres. Vamos a enseñar a Uriol de verdad. ¿Vale? Mira. No, eso es algo sobrenatural, pero claro, tiene un efecto concreto en tu vida. Cuando tú de repente, gracias a Dios, la regeneración genera, valga la redundancia, que tú veas quién eres. Y que tú entiendas en mi vida personal, vale, no puedo arreglar esto. Tengo que crucificarlo. No tiene las herramientas para hacer eso. No, es imposible. No puedo matizar. Tengo que crucificarlo y que Cristo viva en mí. Claro, esto no son conceptos místicos, mágicos. O sea, no es una magia. Es Dios operando en la vida, en tu vida. Y además vives su poder sobrenatural. Como Él consigue que tu vida cambie más allá de tus posibilidades. Yo sé mis incapacidades. Yo sé lo que puedo hacer y lo que no. Y yo sé cuándo Dios opera. Porque yo, ¿sabes? Sí. Entonces, esto... Eso es también muy importante reconocerlo porque, claro, si tú... si opera Dios en ti, porque en todas las personas en un momento dado Dios ha operado en ellos y le ha dado la oportunidad de creer. Amén. Y a veces pues la hemos echado como nosotros antes, ¿no? Bueno, esto no, o no viene, o pasa por delante y tú no te das cuenta, ¿no? Pero una vez que tú te das cuenta y lo rechazas, cuidado, ¿eh? Total, sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, es que además es un premio que no puedes rechazar. El tema es que cuando... Es decir, yo me convertí y providencialmente pasó una cosa que fue un regalo para mí. Que es que vino una revista a entrevistarme. Porque yo trabajaba en la tele y colgaba, bueno, pues cosas sobre la Biblia en redes sociales. Que se ve que eso no se hace. No sé si sabéis, pero la gente que es creyente... Que ahora que se puede colgar, ¿no? O sea, No, pero, no, exacto, pero hay mucha gente que yo me di cuenta recibí un mensaje que decía, qué valiente. poner eso, ¿no? Y pensé, ostras, tenemos un problema grave, si esto es valentía. Quiere decir que el mundo está muy mal, porque decir lo que tú crees es valentía. Y providencialmente me entrevistaron y entonces, a raíz de eso, vino una editorial, publicó un libro, luego otro, ahora va a salir otro en enero y doy charlas en un montón de sitios, en un montón de... Ya está aquí buscando el camino. Aquí es maravilloso, sí. No he ido a ningún podcast mejor que este. Pero sí que me han invitado a un montón de denominaciones distintas. O sea, he predicado como en una iglesia anglicana que hay en Barcelona, en un culto pentecostal de Blanes, en un montón de parroquias católicas también, en un montón de sitios. Y lo más bonito para mí es que siempre predico lo mismo. Siempre. No hay, es decir, y en todos los sitios donde voy, predico. ¿Y qué predico? Esto que tenéis aquí. ¿Lo has visto? Cristo y Cristo crucificado. Y otra cosa que creo que es muy importante.
en un mundo como el que vivimos, porque es un mundo en el que la gente no quiere cuentos de hadas. Yo he leído muchos libros religiosos de otras religiones y son cuentos de hadas en su mayor parte. Es decir, esto que leemos sobre Zeus, Apolo, y nos parece un cuento de hadas, porque lo es la misma literatura que existe, por ejemplo, en el hinduismo, ¿vale? Aunque sea una religión. Y la gente le fascina saber que la Biblia no es eso. Que la Biblia es un relato histórico sobre la operación de Dios en el mundo. Y es una historia real, ¿no? Es una historia real Como lo que estamos contando hoy aquí. con distintos géneros literarios, Sí, claro. ¿no? Todos sabemos que Jesús no es una puerta, literalmente. Bueno, de acuerdo. La Biblia es la historia real de la operación de Dios y además hasta límites muy precisos, ¿eh? La operación de Dios escogiéndose un pueblo, separándolo, educándolo, conduciéndolo y sembrando a su hijo ahí para la salvación de todas las naciones. Y no es un cuento de hadas en el que diga como érase una vez en un sitio, no, dice como este año con este emperador en tal sitio pasó esto. Está relatado Incluso con los reyes, con las crónicas, son acontecimientos históricos precisos y que son rastreables además. Y entonces lo que cuento muchas veces a mucha gente, porque creo que es importante también como cristianos, es la verdad histórica que supone Jesús. Que Jesús no es una serie de mitos aglomerados en un libro, no. Que Jesús es una persona humana implantada en la historia que vivió y murió en unos años concretos, es un sitio geográfico concreto. Y esa verdad es la verdad, y lo que voy a decir es tal cual, ¿vale? No me lo invento. Esta verdad es el acontecimiento de la historia antigua más documentado que existe. Sí, eso te iba a decir ahora. Que después de tantos años, que llevamos 2000 y pico de años, ¿no? Sí. Aquí está Jesús y estamos hablando de él como si fuera el mismo día que estuvo aquí. Porque está vivo. Porque es por eso ahí iba, porque él está vivo. Claro, No es un Jesús que murió, sí, en la cruz, pero después resucitó y está con el Padre y está vivo. Está vivo y además está en cada uno de nosotros. Exacto, amén. Y además ha muerto en la cruz. Sí, sí. No murió. Ha muerto porque ha muerto por ti también. Sí, sí. Con lo cual es una cosa vigente y actual. Y lo decía porque lo cuento muchas veces, llevo, no sé, 3 años dando charlas y entonces la gente está cansada de que le diga lo mismo, pero siempre lo digo. Esto lo repito siempre. En la historia antigua, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros nos queda como testimonios de la historia antigua, de los grandes personajes de la antigüedad, son textos que no son originales, ¿de acuerdo? Eso lo entendemos. De Platón no tenemos ningún texto de Platón. Tenemos copias de copias de copias de copias. En el caso de Platón, siempre pongo los mismos ejemplos, pero vale para cualquier filósofo o político. En el caso de Platón, tenemos en total de legajos suyos, tenemos unas 100 y pico copias, y el más antiguo de todas estas copias se escribió 1100 años después de lo que pasó, de Platón. Lo cuento porque hay gente que no lo sabe y que a veces entendemos o pensamos que tenemos copias de Platón antiguas. No. La copia más antigua que tenemos de Platón es un milenio después. Es como si en el 3045 tuviéramos un libro escrito sobre la Segunda Guerra Mundial y no tuviéramos nada más antiguo, ¿vale? Han pasado 1000 años, pero nadie duda que Platón existió. Es absurdo porque ya sabemos cómo funciona la literatura en el mundo antiguo. De Julio César, que es un personaje muy conocido, tenemos unas 20 copias, unas 10 copias de la Guerra en las Galias y algunas más de la Guerra Civil, y el más antiguo de estos libros o de estos textos se escribió 900 años después de Julio César, ¿vale?
Por lo tanto, tenemos 200 o 10 textos escritos entre 1000 y 900 años después del autor, de la muerte del autor. Son muchos años. Como vosotros sabéis perfectamente, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, tenemos, al margen de escritores, de historiadores romanos, al margen de eso, tenemos unas 5.600, 5.800 copias. No 100, ni 10, ni 15. Tenemos solo en griego unas 5.800 copias. Y todas estas copias están escritas entre el año, yo diría, 50, si tenía razón O'Callaghan, 100 es igual, y 250. Es decir, son copias muy cercanas, como ya sabéis, al original. Y eso solo en griego, después hay en copto, en siríaco, muchas más. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que es el personaje, la persona mejor documentada que tenemos de la antigüedad. Y segunda pregunta que nos tenemos que hacer todos y que tenemos que trasladar esta pregunta a los no cristianos. ¿Cómo es que este predicador ambulante ha dejado más testigos de su vida, ¿no?, que un emperador romano? ¿No? Por algo será, ¿no? Bueno, claro. Pero esta pregunta, ¿cómo es que no se la está haciendo todo el mundo en la calle? Parando el tráfico y diciendo, un momento, me acabo de dar cuenta de una cosa. Un predicador ambulante tiene más copias de su vida que un César. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si además había, lo sabéis perfectamente, muchísimos predicadores ambulantes en esa época. Había muchísima gente, maestros de la ley, predicadores del reino, pero hay alguien que no es solo, es un hombre 100%, sí. Pero no es solo eso, es también Dios 100%. Y hizo algo tan maravilloso, tan único, tan imposible, que la gente dijo, tenemos que hablar de esto. Y es más, perdona, soy empezado, ¿eh? No. Es más, pasó una cosa que es añadida, que es que operó el Espíritu Santo. Y ahí cambia todo. Uh-huh. Te iba a hablar antes de eso. Pero bueno, te he ido dejando que fueras hablando porque el relato era muy bueno. Sí. No, que cuando vamos a Hechos de los Apóstoles 2, lo que está pasando ahí es que el Espíritu Santo opera. Y opera en 3.000 personas. Es que es muy fuerte, perdonad, ¿eh? Pedro hace su primera predicación cristiana, ¿de acuerdo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? En ese capítulo 2. Él sale empujado por el Espíritu Santo y predica a Cristo en la cruz. Predica eso. La predicación primera de Pedro es una maravilla, porque predica a Cristo crucificado. No me contéis historias. Predica a Cristo crucificado, ¿no? Sí, además, claramente, ¿eh? Y dice Hechos, se convierte en 3.000 personas, si no me equivoco. Creo que son 3.000 y posteriormente 5.000. De partos, medas, árabes, cretenses, de todo el mundo conocido. Y lo que es más, lo que me flipa de la Biblia es que opera el Espíritu Santo, convierte a 3.000 personas. ¿Y cómo sabemos que ha convertido a 3.000 personas de todo el mundo conocido? Porque después en las cartas nos damos cuenta que muchas veces Pedro o Pablo van a distintas ciudades y hay una iglesia. Pablo y Pedro fundan alguna, pero hay ciudades donde ya hay una iglesia. ¿Y quién la llevó? Gente que estaba en Jerusalén, se convirtió, volvió a su casa. Y aquí se establece esta dinámica entre lo que Dios hace sobrenaturalmente y las pruebas de esa obra, que está perfectamente establecido. De hecho, Plinio el Joven, hay una carta donde pide qué hacer, ¿no? Es así, ¿no? Con las comunidades cristianas, porque la gente le da igual la vida. Él está en un momento donde dice, como esta gente no puedo interactuar con ellos como los religiosos de otros sitios. Esta gente sabe qué es la verdad. Entonces, hoy en día que nos encontramos en un momento similar a los Hechos de los Apóstoles, donde tenemos una sociedad no solo secularizada, sino creyente de otras cosas, tenemos el don y la gracia de Dios de que tengamos que batallar esta batalla.
nosotros, ¿no? No sé si lo notáis, pero es que de repente, durante muchos siglos, Europa era de una manera, conocía que había Dios y había gente buena, gente mala, como siempre. Todos somos malos, pero ya me entendéis. Pero de repente hoy estamos en un mercadillo religioso. Hay más centros de yoga en España que iglesias, digamos. Y el yoga es una disciplina espiritual. Hay centros de Reiki, los que tú quieras. Hay, para no hablar de otras religiones grandes que están llegando, ¿eh? La gente está necesitada de un sentido en su vida. Y tenemos la oportunidad, para mí, ahora lo diré no porque está aquí delante, pero para mí, un ejemplo, para mí, es Manuel, que está aquí mirando. Para mí también, ¿eh? ¿Por qué? Porque él entiende su papel en esto, que es predicar. No predicar algo que esclaviza, no predicar algo que es una especie de práctica mágica, predicar la salvación en Cristo. ¿Qué cosa más bonita? Lo regala. Él predica una verdad que a mí personalmente me ha liberado de mí mismo y que desde entonces, siguiendo esta idea que he visto en Manuel, intento también compartir. Sí. Porque creo que es nuestra responsabilidad y creo que es puro amor. Fui a antes os lo comentaba, fui a una, me invitaron a una charla, a dar una charla, en un sitio que me dijeron, no te conocemos, pero bueno, me han hablado bien de ti. Y dije, es un peligro que me invitéis sin conocerme. Y dijeron como, bueno, aquí un poco nuestra idea es que todas las religiones están bien y que no y que no pasa nada y que... ¿Eh? Y claro, prediqué que sí que pasa. Pero fíjate, no por conquista, no por fanatismo de hacer tu grupo más grande, por amor. Si toda una persona de otra religión tú sientes como cristiano que el único camino es Cristo, si amas a esa persona no puedes no decírselo. ¿Me explico? Claro, no puedes decirle como, bueno, yo no me meto, no pasa nada. Yo soy tan bueno que le dejo que él... No, estás siendo malo en tu interior. Sí, claro. Porque si tú crees que Cristo es la salvación, tienes que al menos ayudar a esa persona. O explicarle quién es. No digo agobiarla, porque a veces lo hacemos mal también, ¿eh? Sino acompañar y compartir y que entienda que su tradición está muy bien, pero que Cristo salva, más allá de tradiciones. Y es un acto de amor. Hay una cosa que John Piper llama hedonismo cristiano y que me cambió totalmente el marco mental. Porque yo también, yo soy un neófito, os quiero mucho y realmente es un honor estar aquí con gente madura. Y como neófito, yo a veces me tenía la dicotomía en mi cabeza de Dios quiere que seas feliz. No, Dios, no, eso es una tontería. Dios no quiere que seas feliz. Dios quiere que le glorifiques, que le adores solo a Él, lógicamente, y quiere salvarte y quiere que estés con Él. Y esta dicotomía es una trampa. Dios quiere que seas feliz, claro. Quiere que seas feliz adorándole. Claro, sobre todo. Claro. Esto es una maravilla. Esto me cambió mi perspectiva. Es como, no, claro, yo oro cada día para que mi gozo sea estar con el Señor. Para que mi mayor gozo no sea como, tengo que orar. Sea como, por fin tengo lo que yo quiero hoy. Que es estar este ratito. Ahora me di cuenta porque Manuel me dijo, oye, con los Riol tienes que darle más tiempo. ¿Que vamos muy tarde o qué? No hemos pasado un poco ya. Perdón, es que me emociona. O sea, lo digo. La verdad es que ha estado muy bien y quedaremos para otra vez. Y seguiremos la charla. Pero hoy lo vamos a dejar aquí. Sí, claro, sí. Y porque están los hermanos que van a hacer su espacio. Pero es muy interesante lo que has venido a exponer,
que Dios es el único Dios y que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Y yo te pediría ahora que aquella es tu cámara, aquella de allí, aquella, ¿Cuál? Ah, aquella, aquella, y sí. mira Ahora veo, sí. que le digas a ellos por qué tienen que ir a Jesús. A la gente que nos está viendo. Sí, sí, sí. Mira, porque hay una cosa que a nosotros nos cuesta entender muchas veces, pero que es muy bonita y que es real. Que es que nosotros no somos gente que vayamos a merecer estar con Dios eternamente porque nos esforcemos mucho. Nosotros somos personas y cualquiera de vosotros, como yo, solo que piense 2 segundos en quién es, sabe lo imperfectos que somos y el camino que tenemos. Y hay muchas religiones por ahí, yo he visto, que te venden un camino que lleva a la frustración, seguro. El camino de no, esfuérzate, no, sé mejor, pórtate mejor. No, si tú trabajando mucho y haciendo ciertas cosas, como le decían a Naamán, haciendo magia te curarás. Y es como, no, Dios ha hecho el camino más largo. Dios ha hecho el camino más largo en Jesús, en Cristo, por ti. Te ha amado tanto, te ha amado hasta tal punto que Él ha hecho este camino que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Para llevarte con Él, para que estés con Él, para que puedas estar en su presencia. Y cuando entiendes esto, por obra del Espíritu Santo, cuando tienes esta regeneración y cuando entiendes a Cristo, cuando entiendes lo que ha hecho por ti, te cambia la vida automáticamente. Y esto no lo digo como que es un atajo ni es un coach emocional para vive mejor gracias a Jesús. Es que es un cambio en tu vida radical. De verdad lo digo. Y creo que puede ser que no sientas eso, que realmente estés alejado y te suene bien lo que digo, pero no entiendas de todo lo que digo. O que creas que esforzándote puedes llegar a creer. Solo te digo que oraré por toda la gente que está mirando esto y que el primer paso, si tuvieras que hacer uno, yo te recomendaría que cada día oraras. 5 minutos, 2 minutos, cada día. Creo que eso es un primer paso para empezar tu camino, si no lo has empezado aún, y intentar establecer una relación con la única persona importante que te puede tocar en la vida, que es Cristo. Muy bien, Oriol. Gracias. A vosotros, ha sido un honor. Qué amigo nos es Cristo, mi descanso y mi sostén. Cuando cae la noche oscura, Él me abraza con su bien. En caminos de tormenta, su cuidado puedo ver. Mi Jesús nunca abandona, fiel amigo hasta el fin es Él. Gloria a Cristo, mi esperanza, fuerte roca en quien confié. Jesús todo lo puede hacer.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.